Buenas tardes. En un principio tenía pensado hacer un video al respecto de otra respuesta a Jonathan Ramos del por qué no es posible que los protestantes y los católicos se unan o presenten una conjunción armónica, concordia, entre ellos, pero dije, no, creo que no vamos a estar citando a Jonathan Ramos, o este canal no se va a convertir en respondiéndole a Jonathan Ramos todo lo que hace, sino que más bien me parece que ahora que terminé el curso de un análisis científico del evolucionismo del doctor Horacio Boló, y vi ya la conferencia de Juan Manuel Torres y también otra conferencia del doctor Horacio Boló al respecto de la ideología del género, bueno, ideología de género y el evolucionismo, porque lo de la ideología del género es un concepto mío, a pesar de que puede parecer semejante a lo que comenta Laje, realmente no tiene ningún tipo de semejanza, puesto que Laje concede la existencia del género. Yo considero que el término género es un constructo ideológico propio de la filosofía que no tiene ninguna remisión a la realidad. Pero en fin, no se va a convertir esto en una reseña del curso, quizás lo reseñe luego, quizás no, pero lo que voy es que las objeciones contra el evolucionismo me parece que están olvidando que el evolucionismo no es una teoría científica, sino es una teoría filosófica que opera como trabaja la filosofía en este tiempo. Quiere bañarse de un oropel de mucha ciencia para aparentar ser científica cuando en realidad no lo es. Y el problema con el discurso general que se ve del evolucionismo, como por ejemplo el presentado por el doctor Leguizamón, por el presentado por el padre Javier Oliveira Rabasi, es que atacan al evolucionismo presuponiendo que es una teoría científica, ya otorgándole un estrato que no merece. No solo porque el evolucionismo es una postura que se encuentra enfrentada entre sí con al menos otras 9 interpretaciones, las cuales no son solubles unas en otras, que pretenden que sí, que todas toman a Darwin como su santo patrono, olvidando que Darwin estaba equivocado. En todo caso, tomarán a Julian Huxley, a Thomas Huxley como su santo patrono, por no decir a Fisher. Pero pretender que es lo mismo, pretender que estas teorías de la evolución son lo mismo, es tan absurdo como decir que porque Platón y Marx decían que los niños deberían de ser creados comunalmente, entonces Platón era marxista. Tal es el absurdo de tal homología. Si justamente presentan posturas encontradas y disputadas, es porque hay una divergencia que las hace insolubles unas en otras. Justo por eso se tiene una postura en un lado y otra en otro. No tiene sentido decir, es lo mismo si toda nuestra teoría se engloba alrededor de rechazar la semejanza que estamos imputando que tiene. Si tan fuera lo mismo, entonces se aceptaría sin necesidad de establecer otra interpretación de la evolución la teoría de Darwin. Pero como él no toma en cuenta los genes, entonces se parte desde otro punto de vista. Y por lo tanto, al partir desde otro punto de vista, el funcionamiento de la teoría es completamente diferente. No es lo mismo una evolución darwinista o huxleyana, ya sea que tomes a Thomas o a Julian, que una evolución más centrada en la bioquímica o en la epigenética, como por ejemplo los campos morfogenéticos. No puedes tener una teoría de la evolución que tenga una semejanza homóloga a la teoría de la evolución de Darwin, sobre todo porque en todas esas alteraciones hay ya una tácita admisión de la devolución que Darwin no aceptaba, que se acepta en tanto que hay otro substrato completamente distinto a las interpretaciones de Darwin, que se quieren poner que son lo mismo por el simple y mero hecho de no aceptar que Darwin estaba equivocado. Pero en la medida en la cual Darwin lo estaba, al no tomar en cuenta los genes, e insisto con mis objeciones, decir que la teoría de la evolución es exactamente lo mismo que propone Darwin, cuando el punto focal nuclear de la teoría de la evolución, es decir, de la síntesis moderna, se enfoca en los genes casi en su totalidad, y que Darwin no lo haya tomado en cuenta, es como decir que Stahl y
y Lavoisier son exactamente lo mismo, solo que le quitamos el flojisto y le ponemos el oxígeno y ya es lo mismo. No, no funcionan así las cosas, señores. Si hay una varianza en el punto más importante de tu teoría, no puede decirse ni que sean semejantes ni que sean homólogas, menos que sean semejantes. Sobre todo porque entre las distintas interpretaciones que hay, los focos ontológicos, vamos a decirlos, desde donde se está predicando, varían mucho. Unos la consideran todavía desde el aspecto biológico, pero enfocado en ya sea los campos morfogenéticos, la epigenética como un todo, el ambiente como un todo. Otros ya se van a cuestiones más relacionadas con la química, más que con la bioquímica, con la química. Luego tienes el problema de la abiogénesis, que se intenta resolver con la teoría de la evolución termodinámica. Tienes un modelo sociologista de la evolución con Marx, que es el que suele continuarse en este apartado del ambiente, pero que se subsume en cuestiones biológicas, mientras que la de Marx es enteramente sociológica, cosa que no muchos conocen, que Marx tiene una teoría de la evolución también. Por lo tanto, pretender que es lo mismo implica decir que son la misma teoría. Y si ya partimos de focos distintos, no se puede decir que sean la misma cosa. La razón por la cual se quiere presentar como que son lo mismo es por este intento de monolitismo que existe en la ciencia, de pretender que en la ciencia solo hay una interpretación para así esconder la disputa que existe entre distintas escuelas dentro de una misma disciplina, dentro de un mismo campo de estudio o dentro de en general todo el mismo estrato de la realidad que se está estudiando, para así engañar a las personas y presentar a la ciencia como algo que no es, como una especie de dadora de todas las respuestas del mundo, cuando en realidad es una disciplina que se encuentra en una beligerancia atroz entre los distintos operadores de sus propias escuelas. Digo, no es lo mismo Margulis que Dawkins, que Huxley que Thomas Huxley o Julian Huxley, o que Darwin. Y se trata de limar estas asperezas pretendiendo, pues, sí, bueno, pero todos creían en lo mismo. Sí, bueno, si todos creían en lo mismo, porque cada uno tiene una teoría de la evolución distinta. No se puede decir que sean lo mismo en ese entonces. Es como decir que porque Santo Agustín y Santo Tomás son cristianos, consideraban a Dios de exactamente la misma manera. O porque consideraban que Dios existía, es solo eso, la expresión misma, es una expresión diferente de una misma idea. Cuando en realidad sí varía la concepción fundamental de la teoría, invariablemente la concepción nuclear a la cual va atada esa teoría va a variar también. Porque la teoría va construyendo, a pesar de las prenociones, va construyendo conforme va desarrollándose el núcleo focal, el cual se establece como primer motor de la idea. Uno puede tener una idea de la evolución y pretender que hay una semejanza entre todos, pero conforme se va construyendo, invariablemente va a tener que variar, en tanto que no se presenta la homología entre una u otra escuela. Pero dejando esto de lado, de todas estas sarta de mentiras que se pregonan para hacer parecer a la ciencia como algo que no es, y para que baste con citar las palabras de los eruditos para que uno supuestamente tenga el conocimiento correcto, como si por citar a Darwin o a Dawkins de alguna manera la discusión se acabase, como si porque uno tiene datos y pretendamos que el otro no, a pesar de que de hecho sí los tiene y no nos hemos molestado en estudiar sus ideas, ya de alguna manera la discusión se acabase, como si por al tener un consenso de alguna manera la discusión se acabase, como si el consenso no fuera, dicho por el propio fundador del método científico moderno, una mera escuela de gregarismos para negar la inteligencia y para imponer a guisa o usando violencia una cosmovisión la cual no se permite analizar críticamente y aceptar un consenso a través del libre juicio, sino que se impone ese consenso a rajatabla y no se permite disenso alguno, lo cual es irónico porque cuando se estudia la historia de la ciencia, todos los grandes movimientos partieron del disenso. Pero curiosamente esta misma gente me dice que el consenso es absoluto y no se puede cuestionar. Cuando si yo me voy a ver a Newton, a Descartes, a Lavoisier, a Stahl incluso, a Einstein, hubo
beligerancia y hubo un disenso, porque no había conformidad y esa disconformidad se sustentaba en argumentos, cosa que se quiere negar del parte del otro, que es algo propio de la modernidad. Mientras que en el pasado había disenso, pero no se tachaba de irracional al otro, en estos tiempos, por ser disidente, te tachan de irracional, porque el pensamiento humano, la razón, que se considera como esa herramienta, ese órgano fundamental para entender la realidad, se considera que va conforme a una escuela de interpretación. Es decir, si no sigues mis interpretaciones, no estás pensando, eres irracional, estás enfermo, eres un trastornado mental. No se concede al que piensa distinto la capacidad de uso de razón, porque concederle eso implicaría que podría tener razón. Y para los modernistas o los postmodernistas eso es absolutamente imposible de aceptar. No se puede permitir, ni siquiera concebir que el otro pueda tener algo que decir. Es por eso que a la disidencia en la ciencia se la despacha como si fueran idiotas, como si fuera gente invaculada o directos lunáticos. Vemos esto en el caso de las razas, por ejemplo, que nunca se estudia ni se aborda críticamente los argumentos de esos sujetos, sino que se parte de una batería de prenociones para demonizarlos. Y los vemos en muchas otras cuestiones, como la cuestión del Big Bang, que es algo disputado. Incluso dentro de la cosmología Big Bang hay disputas. Ya externo a la cosmología Big Bang hay varios modelos de universos que también se están disputando. Y no olvidar tampoco que Einstein no creía en el Big Bang. Einstein tenía un modelo estático, no dinámico del universo. ¿Y a qué viene mencionar esto? Que cuando conviene, la autoridad se tiene que citar y uno someterse cual masoquista a ella. Pero cuando no me conviene, yo puedo cuestionar la autoridad cuando me dé la gana. Así te quieren tirar a Darwin, a Huxley, ya sea a Julian o Thomas o a Dawkins como máximos exponentes de lo que sea, pero cuando ellos mismos parten de un disenso, como es el caso de Einstein con la cuántica o el modelo dinámico de universo, entonces ahí sí podemos mandar a la espira cuando nos dé y cómo nos dé la gana a los exponentes de tales teorías, lo cual solo refleja la soberana hipocresía y el filosofismo rampante en estos tiempos, en los pensadores y en general en todas las personas, que parten de un punto común, que toman autoridad y se arrogan el derecho, bajo criterios arbitrarios, de beligerar mientras son ellos los que lo hacen, porque si lo haces tú, en ese caso estás mal, en ese caso estás loco. Todo un ejercicio hipócrita para tragarse por completo la realidad y así dictaminarla a guisa de del dedo que apunta y dice eso es y eso es porque mi dedo la apunta y mi dedo es sagrado. Y de esa manera no se permite un análisis de nada. Y así se construye una de realidad hecha imagen y semejanza de mi capricho, de mi voluntad. Una voluntad que con las pasiones subordina a la inteligencia y entonces termina guiándose más bien por el sentir más que por el orden que implica el nexo con la inteligencia para con todos los estratos que implica tal orden. Es decir, la inteligencia participa de todo el orden de la realidad, porque esa inteligencia es la que es capaz de nexarse con toda esa realidad a través de la participación que presenta, y de esa manera, al establecer esa participación, es capaz de captar y analizar todo ese orden para después guiar la voluntad conforme con ese orden. Pero la voluntad al mismo tiempo, al hombre tener una naturaleza caída, y nótese muy bien, naturaleza caída, no forma. La naturaleza del hombre es lo que es caído, no su forma. Decir que la forma es caída es decir que Dios crea corrupción. Y Dios hizo, mas no hace, muy diferente. Y funciona distinto en el aspecto anantrópico que en el aspecto antrópico. Por lo tanto, al establecer esta subordinación de las pasiones y la voluntad por sobre la inteligencia, es decir, la inteligencia tiene que ponerse por debajo de la voluntad y la pasión, tenemos este ejercicio caprichoso, mozalbético, de sujetos que van ahí desechando lo que otros dicen en la medida en la cual piensan de una forma, ponen ese pensamiento como el ápice del mundo y de esa manera pretenden que ya
como no están pensando otras personas como ellos, entonces ya son irracionales y ahí van las adjetivaciones que todo se reduce a no estás pensando, no tienes argumentos o no dices nada. A pesar de que nunca se hacen análisis para establecer tal prédica. Basta con declarar no estás pensando para designar que la otra persona no esté pensando. Así en ese tipo de elección de corte luminosa, elección de corte aureolar, creo que le decía Gustavo Bueno, en donde las cosas son porque mi dedo apunta y ya conforme apunta ya son. También había una frase, una locución latina que decía hágase mi voluntad la razón o que mi voluntad sea la razón, hic bolo o algo por el estilo, la verdad no lo recuerdo. Aquí está. Hoc volo sic juveo sit pro ratione voluntas. Lo quiero, así lo mando, baste mi voluntad como razón. Esto es básicamente el modus operandi de estas personas. Mientras hay una beligerancia que admiten dentro de su campo, en tanto que la permiten ellos, y es la única beligerancia que irónicamente son incapaces de ver, que si hay una beligerancia entre otros y todos creen lo mismo que ellos, no eso debería decir entonces que nadie tiene la razón. Puesto que si todos parten del mismo punto, dicen lo mismo, asumen lo mismo e interpretan desde su punto de vista lo mismo, no debería de eso decirles algo, en tanto que se pregona que todos comparten la idea de que la ciencia está explicando la realidad, o peor, que la ciencia es lo mismo que la realidad. No debería de eso decirles algo, que haya 10 interpretaciones distintas de algo, y todos y todas dentro de ese marco interpretativo estén diciendo lo mismo. No debería decirles algo. Pero bueno, ¿qué puede esperarse de gente que cree que porque apunta con su dedo, su voluntad se hace razón? Entonces, ¿cuál es el problema con el discurso evolucionista? El problema con el discurso evolucionista es que justamente parte de asumir que es científico y trata de desacreditarlo usando la ciencia en tanto que se enmarca dentro de un discurso científico. Pero nada más lejano a la realidad podría ser la idea de que la teoría de la evolución es algo más que una hipótesis y luego una hipótesis filosófica, no científica, puesto que la cantidad de asunciones que presenta la hipótesis de la evolución son tantas y presupone un orden de la realidad tácito y homólogo con y semejante a el materialismo, que no puede considerarse pues que establezca algún tipo de sentido lo que está diciendo dentro del marco científico, sino que es una teoría que toma, como lo hace la filosofía modernista, ciertos apartados que podrían categorizarse como científicos, para después cerrar toda una teoría desde un punto de vista filosófico y pretender que porque hay 2 elementos científicos en una teoría compuesta por 100 elementos, los otros 98 que son filosóficos son científicos también. Tal es el funcionamiento de las teorías en este tiempo, que en tanto que no se entiende o no se quiere entender qué es una teoría, se presupone que teoría igual a verdad, cuando justamente la teoría es un marco interpretativo no cerrado, no confirmado, que presenta ciertas implicaciones demostradas o quizás no, y al mismo tiempo, para cerrar esa problemática implicada en que la ciencia no produce ontologías, puesto que no tiene todos los conocimientos relativos al mundo y no los va a poder conseguir jamás, entonces se establece que el cierre por necesidad de esa teoría es filosófico. Por lo tanto, pretender que beligerando en el aspecto científico, buscando en el registro fósil, apelando a las matemáticas, implicando la complejidad irreductible, la propia complejidad, el desarrollo del universo, la cantidad de tiempo, de átomos, no sirve de nada, porque la teoría filosófica que substrata a la hipótesis de la evolución desecha cualquier objeción por la borda, en tanto que acepta que si es posible que pase, entonces pasó de esa manera. Da igual que sea una posibilidad de 1 entre 1 a la 500,
puesto que si se le otorga la posibilidad, te dicen que pasó, aunque sea ridículamente inconcebible la posibilidad en la cual pueda algo ocurrir. Por lo que todas esas objeciones no están tomando en cuenta que no serán tomadas en cuenta por parte de los apologetas de la evolución, porque simple y llanamente parten de si puede ocurrir, ocurrió, o simple y llanamente si ocurrió, hay una explicación. ¿Cuál es? La que va dentro de nosotros. ¿Y por qué? Porque no hay otra. Es cara yo gano, cruz tú pierdes, básicamente. Y esa es la problemática. Se tiene que atacar los fundamentos filosóficos de la hipótesis de la evolución, no la praxis. No asumir que es ciencia y atacarla con el registro fósil o la complejidad de la célula, como hace Horacio Boló, y en el caso del registro fósil en la parte del curso de filosofías del padre Javier Oliveira Rabasi. Entonces, ¿qué argumentos se pueden esgrimir contra la teoría de la evolución? Principalmente sería quitarles el azar, pero realmente el azar es algo muy extenso que se tiene que abordar conforme con su forma y de acuerdo a su semejanza. Puesto que si resulta que las cosas pasan no porque hay una probabilidad de que ocurran, sino porque hay una condición necesaria, estrictamente necesaria, que demanda ese criterio para que ocurran, y no por una mera combinatoria frecuentista, entonces cambia la cosa, porque así nos deshacemos del análisis matemático del evolucionismo, porque no es necesario directamente, porque las cosas no pasan por una combinatoria, sino que pasan por un criterio necesario, el cual no participa nada, ni nada surge, ni nada pasa, sino ese criterio necesario. Aunque bueno, esa sería una de las formas del azar, como que sería el azar estadístico, que sería el frecuentista básicamente. Después estaría el azar como negación teleológica, y luego una variante un poco extraña del azar como negación de causalidad, lo cual es peculiar porque realmente sería retrotraernos a una suerte de subjetivismo absoluto. Al menos el azar como negación teleológica tiene algo de sentido, pero el que trata de negar la causalidad de los eventos apelando a justamente sí mismo, no le veo mucho sentido. Al menos el azar como negación teleológica sí tiene más sentido. El problema es que no tiene sentido, puesto que justamente la teleología surge de los entes, y en tanto que los entes no son cualquier cosa, se establece una teleología en ellos, en tanto que las combinatorias que pueden dar lugar están sujetas al ente y no a cualquier cosa, y por lo tanto el mero hecho de que los entes existan ya demuestra una teleología en el universo. Puesto que de negarse la teleología se implicaría que los entes no tienen un límite combinatorio y lo tienen sujeto a su forma. Por eso el agua y el aceite no es soluble, porque hay un límite armónico y combinatorio en sus formas que impediría la capacitancia de mezcla de ambas cosas. Por eso hay reacciones reversibles y reacciones no reversibles. Por eso hay interacciones que dan lugar a desastres, como el sodio metálico y el agua, o interacciones que dan lugar a una creación, como la sal y el agua, la sal de mesa, el cloruro de sodio, si se quiere, pues nos vamos a poner como Jimmy Neutron. Pero siempre entendiendo que si hay una capacitancia combinatoria es porque hay una participación armónica de ambas cosas, es decir, hay una semejanza. A diferencia de lo que creen los marxistas o los que se tragan la dialéctica marxista sin saberlo, la beligerancia no crea nada, la beligerancia solo destruye, solo puede crear lo que es armónico, lo que es semejante entre sí, y nótese la distinción ahí. Que algo sea semejante formalmente no quiere decir que sea semejante, vamos a decirlo, estéticamente. El agua y la sal no presentan ninguna homología aparente, pero eso es porque se está tomando la visión superficial del ente como si eso fuese su forma. Pero relacionalmente, formalmente hablando, se establece una semejanza en tanto que hay una capacitancia combinatoria entre ambas cosas. El fuego y el hielo no son semejantes justamente porque hay una incompatibilidad en varios órdenes. Formal, como que por ejemplo el hielo requiere mucho frío para sostener su forma, requiere una expulsión de energía del sistema,
o una energía en un nivel extremadamente bajo, mientras que el fuego es una forma de energía extremadamente exaltada e intensa, y lo que va a hacer el fuego es destruir todo para convertirlo en algo que presente una armonía para con él, en tanto que esa armonía va en concordancia con la operación destructiva que está haciendo. No hay ningún tipo de creación ni en Hegel ni en Marx. Es imposible siquiera que exista algo pretendiendo que es en la beligerancia donde se crean las cosas. En la beligerancia no se crea nada. Se crean las cosas en la concordia y en la armonía con ellas mismas. Es por eso que se puede defender una teleología en la materia, que muchos la quieren meter hasta la biología. No, en la materia hay teleología siguiendo este principio. Es por eso que la idea ni de azar estadístico tiene sentido, ni tampoco la idea de azar como negación de una teleología. El azar como negación de la causalidad va a terminar teniendo que tener una apelación a las negaciones de la realidad de corte kantiana, de corte postmoderno, que siguen la línea marxista que empezaron ya los nominalistas. Por lo cual, ¿y por qué la mención de Marx? Porque es principalmente él la fuente de esta negación de la teleología, pretendiendo que al la realidad sustentarse en la dialéctica, se niega cualquier tipo de teleología. Así Marx pretenda que la hay, pretendiendo que en la lucha se consigue concordia, lo cual no es cierto. Solo hay concordia en la lucha cuando se extermina al otro lado, porque cuando se extermina al otro lado ya hay capacitancia creadora, en tanto que se armoniza todo por la exterminación del otro. Y en la síntesis solo puede haber síntesis en lo que es armónico, no en lo que genera discordancia. Pero como Hegel presupone que el contrario de alguna manera es semejante y homólogo al opuesto, esa idea de que A implica no A, lo cual no es cierto, porque no existe tal cosa como un no A. Hay un B que se opone a un A, no un A que implica un no A, que implica una beligerancia, que implica una creación. Eso no tiene el más mínimo sentido. Eso es no entender cómo funcionan las formas y cómo funciona la entidad y qué es una propiedad y qué es un atributo y cómo se relacionan para establecer la manifestación del ente, es decir, su presencia en la realidad en cualquier grado que esto sea. Y en el caso de Marx, al implicar una teleología de la historia, la cual termina negándose al negar una teleología en la dialéctica, terminamos licuando la realidad, lo cual deriva en ese sociologismo rampante en el cual solo existe la realidad social, y los intentos de compatibilizar una realidad externa al ámbito social terminan cayendo en toda una suerte de paradojas insostenibles e insubstanciales. Por lo cual, eso es lo que se tiene que atacar del evolucionismo, no meramente quedarse en darle pie a ser científico, no lo es. Y entonces, ¿qué dos argumentos me gustaría esgrimir contra ellos, aparte de los objetados contra el azar? Primero, el contextualismo instrumentalista, el cual muchos se sustentan para pretender que de alguna manera podemos homologar el laboratorio a la realidad. Si justamente las constantes que se manifiestan en el laboratorio no son las que están en la realidad, pero sí las operaciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ese experimento de 1953, si no recuerdo mal, que intentó producir aminoácidos a través de compuestos primitivos y un matraz al cual se le decían descargas eléctricas para supuestamente simular cómo funcionaba el mundo en el pasado, obvia justamente que una chispita no es homologable a el mundo y que el matraz no es el mundo. Y podrá uno decir, no, pues si eso es evidente, pero se parece. Ah, bueno, se parecen, vaya, es que yo pensaba que si esos rayitos del matraz me dan, no me van a hacer nada. Pero si me da un rayo, me voy a morir. Entonces, ¿dónde está la semejanza en eso? Es que es una semejanza de grado, podrán objetar. Sí, y justamente ahí estás demostrando que no son lo mismo, porque si algo varía en grado, su manifestación varía y la
forma en la cual se manifiesta y las implicaciones que tiene y la identidad formal varían también, puesto que a menos que digamos que es lo mismo, no tiene sentido esa objeción de que es de grado. Si algo varía en grado es porque es otra cosa, es una identidad formal completamente diferente. Digo, si nos vamos con esas, yo puedo decir que todo es energía y que todo es una variación en grados de energía, lo cual es completamente ridículo porque está no tomando en cuenta que porque la energía se demande para el funcionamiento de la materia, no quiere decir que la materia sea energía, sino que al participar la materia como entidad compositiva, como propiedad necesaria para su presencia en la energía, se implica pues su relación. Más, al ser la materia algo distinto de la energía, se presenta una varianza en la cual no es soluble una cosa en otra, no se subordina ninguna cosa en otra. Se puede establecer que la energía tiene más jerarquía, pero no que es materia, es otra cosa. Y pasa lo mismo en este experimento. Y en el general, en todos los experimentos que se tratan de hacer para supuestamente intentar demostrar o la biogénesis o la evolución, que pretenden que el funcionamiento de las cosas en el laboratorio son exactamente lo mismo que como ocurren en la realidad, solo porque replican tres cosas supuestamente dentro de ese laboratorio. Y podrá aquí entonces establecerse la objeción de que uno cree que es un relativista absoluto, lo cual es falso. Aquí simplemente se está diciendo el laboratorio no es la realidad. No se sabe cuántas variables se implican fuera del laboratorio. No es operacionalizable la cantidad de variables porque son trillones de variables que no se homologan a las creadas en el laboratorio. Ya hizo un video al respecto de las leyes generales, leyes ambientales y leyes locales, lo cual no implica, al haber dicho el contextualismo instrumentalista, una negación de la existencia de las leyes, sino que en virtud de que el hombre, al tener una participación en el estrato homólogo a imagen y semejanza de Dios, puede crear realidad, en tanto que es capaz con su inteligencia entender el orden, y ese orden tiene potencias que no son necesariamente participantes o manifestables fuera del hombre, en la medida en la cual el hombre puede entender, el hombre puede modificar y el hombre puede crear. Y en tanto que el hombre puede crear esas constantes de la naturaleza, las puede modificar y las puede alterar en virtud de su entendimiento y de la funcionalidad a la cual las pueda guiar. Así, por ejemplo, se puede violar la segunda ley de la termodinámica a una escala extremadamente limitada, en tanto que el hombre es capaz de hacer eso porque es capaz de entender el fenómeno y de manipular la realidad para poder establecer eso. No quiere decir que la segunda ley de la termodinámica no exista, aunque bueno, en general las leyes de la termodinámica pocos saben que todas están disputadas, no son leyes propiamente dichas. Por ejemplo, Sabine Hossenfelder, por si quieren una referencia rápida, no cree que la segunda ley de la termodinámica exista. Y en general todas las leyes de la termodinámica están disputadas por varios autores también. Por lo cual hay que tener mucho cuidado en lo que se llama ley y lo que de hecho es ley. Puesto que si algo fuera una ley no se disputaría. Por ejemplo, otra cosa que está disputada es la supuesta diferencia entre vectores y escalares, donde se presupone que una unidad escalar no tiene presencia dimensional en la realidad y que lo único que tiene presencia dimensional son justamente los vectores, cosa completamente falsa porque los escalares están en el espacio, no están en otro sitio. Si no hubiera presencia dimensional de los escalares, no tendrían ningún tipo de efecto, y vemos sus efectos evidentemente en los objetos, como es el caso de la velocidad. La velocidad no es algo que simplemente incrementa o se disminuye, tiene una presencia espacial, en tanto que esa velocidad implica relacionalmente al objeto. Y es por eso que algunos han dicho que los escalares y los vectores son lo mismo, y otros han creado una tercera entidad, cuyo nombre ahora no recuerdo, que sintetiza ambas cosas. Por lo cual, mucho cuidado también con afirmar cosas de las cuales se desconoce por no investigar. Entonces,
como el hombre puede modificar la realidad en base a una realidad ya dada, que aquí los hiperrealistas terminan cometiendo el error al cual yo estoy intentando evitar, de decir que como puede manipularse la realidad no es dada, sino que el hombre la hace. Y ese es el problema del instrumentalismo, que pretende que los instrumentos, a diferencia de lo que creía Humboldt de ellos como extensiones de los sentidos del hombre, lo cual por cierto nos revela que los sentidos del hombre son infinitos, puesto que si el hombre puede ver, así sea con tecnología, lo que no puede ver, quiere decir que sí lo puede ver. Porque esa tecnología no está separada de él. Lo que implica entonces que el hombre puede percibir absolutamente todo lo que existe en la realidad. Contrario a las estupideces kantianas de que las categorías limitan la percepción, pues ahí tienen que, de hecho, la percepción del hombre no está limitada por absolutamente nada, puesto que esa tecnología no es independiente del hombre. Entonces, el problema con los instrumentalistas es que creen que como hay un criterio necesario tecnológico para acceder a determinados estratos de la realidad, de alguna manera el instrumento crea ese fenómeno y no amplifica nuestros sentidos para permitirnos verlo, o directamente creen que el instrumento está creando toda esa realidad que se está viendo. Tal es el caso de Gustavo Bueno y Carlos Madrid Casado, que en aras de querer subsumir todo bajo su control, terminan diciendo que los instrumentos crean la realidad. Pero esto no es así, hay una realidad ya dada que es filtrada y moldeada por el hombre a través de su inteligencia. Pero en tanto que hay una realidad ya dada que se inscribe dentro de un contexto que no es la realidad, se establece una modificación de unas constantes que el hombre manipula ambientalmente para redirigirlas a una manifestación diferente de sus estados naturales. De ahí que diga leyes locales, leyes generales y leyes ambientales. Un ejemplo que puse es la gravedad. En este planeta hay gravedad, pero en el espacio también. Y eso no niega que porque aquí funcione diferente y en el espacio funcione diferente, la gravedad no exista, sino que se manifiesta de otra manera. Entonces, retrotrayendo esto, la cuestión del laboratorio, que dentro de un laboratorio se consiga algo no quiere decir que eso es lo que ocurrió. Pasa lo mismo con el intento, otro experimento se hizo en los 70s con bacterias E. coli, donde por poner, y esto calza a la perfección con el segundo punto, por poner en el equivalente humano de una dieta keto a unas células, se presupone que la evolución existe. Pero nada más lejano de la realidad, porque se extrae del ambiente general en el cual operan dichas células, que son ambientes biológicos, no los ambientes sintéticos y artificiales creados en el laboratorio. Y se pretende que, porque en el laboratorio, es decir, un ambiente completamente artificial, y luego artificial y con la dirección teleológica del hombre, no con la dirección teleológica de las constantes de la naturaleza que se dispersan en el ambiente normal donde se manifiestan tales células, de alguna manera se puede demostrar que la evolución existe. Cosa que naturalmente no podría ser más falso, porque se está implicando entonces o que toda la realidad es un laboratorio artificial, donde el mismo ambiente del laboratorio es lo mismo que allá afuera, cosa que está de más decir que es absurdo siquiera defender, o que no estamos entendiendo la labor del hombre a la hora de la creación de realidad, en tanto que participa de los parámetros anteriormente mentados. E insisto y aclaro otra vez, y a pesar de las aclaraciones que pueda hacer, va a haber gente que va con mala fe, guiado por sus pasiones y no por su inteligencia, a tergiversar lo que voy a decir pretendiendo que soy un instrumentalista. No, yo estoy diciendo que el instrumentalismo en parte es verdad en tanto que se tome la antropología católica como su sustento y por lo tanto la ontología católica. Yo no acepto el instrumentalismo ni de Niels Bohr, ni tampoco el de Gustavo Bueno, ni tampoco el de Carlos Madrid Casado, porque al final del día terminamos en un absurdo que niega la realidad. Yo estoy diciendo que dentro de la potencia del hombre está el despliegue de esa tecnología, y esa tecnología y el propio hombre son
y pueden crear realidad en tanto que se entienda que ya hay una realidad dada previamente, en tanto que se entienda que el hombre, en tanto que participa de todos los órdenes de la realidad, cuando crea algo está alterando todos los estratos de la realidad que previamente operan antes que él. Pero eso no quiere decir que porque se manifiesten diferente, insisto, la cuestión de la gravedad, de alguna manera se niega la generalidad. Hay todo un apartado general de leyes que según el ambiente se manifiestan o se alteran, y según el contexto dentro de ese ambiente también. Por lo tanto, no se está negando aquí la realidad ni la existencia de leyes, sino lo que se está diciendo es que el hombre hace variar esas leyes y se tiene que tomar en cuenta eso para evitar caer en estas tonterías de que de alguna manera el mundo es un matraz y que unas chispitas son homólogas a rayos, puesto que si nos vamos con la tontería de que es una divergencia en grados, yo me puedo sacar el argumento de que como todo vibra, que vibración solo es otra forma de decir movimiento, entonces las vibraciones controlan todo, o que todo es energía o alguna tontería de ese estilo. Insisto, señores, argumentos sacados del Kybalión no me sirven aquí, tan científicos que son, y esa tontería de que es una variación en grado es un argumento textualmente sacado del Kybalión. Así que no me vengan a mí con esa clase de cosas mientras posturean de ser muy científicos. Por lo tanto, el contextualismo instrumentalista es algo que se tiene que tomar muy en cuenta a la hora de la supuesta linealidad existente entre el desarrollo de experimentos en un laboratorio y después la gratuita traslación del ambiente del laboratorio pretendiendo que hay una homología y semejanza, sin nunca demostrarse en la realidad para con ese laboratorio, olvidando pues que una cosa es el ambiente que está fuera de los dominios del hombre y otra cosa es el laboratorio, que ya implica una alteración y un control del funcionamiento de la realidad por parte del hombre. Luego, experimentos guiados con la dirección teleológica del hombre, que este experimento del E. coli se dijo, no alteramos nada, mijito, ya poner bacterias E. coli en un laboratorio ya es alterar todas las bacterias E. coli, nada más ahí se los dejo de tarea, justamente porque como no se entiende el hombre, como no se sabe qué es, como no se sabe qué es la realidad, terminamos en esta clase de ridículos. Luego, tomando lo de las bacterias E. coli, podemos hablar del despliegue de las potencias de los entes antes de ponernos a hocicar que haya un cambio, es evolución, puesto que ¿acaso ya se hizo en su profundísimo rigor científico el despliegue de todas las potencias que puede tener una entidad para después decir que porque presenta una coloración diferente de alguna manera eso implica que es otra cosa? Porque recordemos que la evolución implica que si hay una variación entonces tiene que ser otra cosa. Si tenemos un conejo café y un conejo blanco, es que deben de ser otra cosa diferente. ¿Y qué tal si simplemente es el mismo conejo café y el mismo conejo blanco? Y la implicación de el gencentrismo, de decir que porque tienen genes diferentes de alguna manera son cosas diferentes, está presuponiendo que en la genética está todo lo que se implica dentro de las operaciones de los organismos. Digo, muchas problemáticas como por ejemplo las implicaciones de el capullo y las mariposas fueron lo que implicaron el desarrollo de los campos morfogenéticos, porque con el mismo material genético de la oruga se termina dando algo diferente supuestamente que sería la mariposa. Y entonces, ¿cómo solucionaron eso? Pues se inventaron lo de los campos morfogenéticos, que después dio lugar a lo de los campos mórficos, que bueno, eso ya, aunque de por sí lo de los campos morfogenéticos es un poco cuestionable, pero de hecho tiene mucho sentido, porque básicamente se reduce a que el espacio tiene influencias en los organismos. Vaya, ¿quién lo hubiera dicho? Los científicos descubriendo lo que ya sabía Tales de Mileto, qué gran cosa. Entonces, Dios mío, entonces, si no hay un respectivo despliegue potencial
de una especie, no puede hablarse de que eso sea otra cosa en base a un análisis gratuito de una cosa que se asume como la totalidad constitutiva de esa cosa, puesto que realmente no se sabe qué es lo que en biología constituye formalmente al organismo, puesto que se le ha dado un papel de forma completamente gratuita a los genes, que no se van a despreciar. Y este es otro problema. Digo que esta cosa que ellos tienen como hipóstasis no es la hipóstasis. Es que estás negando que sirvan para algo. Pasa lo mismo en el cerebrocentrismo, que si yo digo que el cerebro no lo es todo en la conducta humana, estás negando que el cerebro sirva para algo. Este infantilismo es homólogo al mentado anteriormente de que no le podemos otorgar inteligencia al que sea disidente. Es otra expresión de la misma conducta. Como no aceptas mi hipóstasis, eres irracional, básicamente. Pasó lo mismo con el ensayo antimaterialista, que porque yo rechazo la materia como el substrato del mundo, me trataron de pintar de energetista, cuando explícitamente en ese texto digo que no soy energetista porque no creo que la materia y la energía lo sea todo. Ese ensayo es ni materialismo ni idealismo, porque ninguno de los dos constituye el substrato del mundo. Eventualmente se tendrá que escribir sobre el diálogo contra los dos sistemas máximo realitales del mundo, porque tal parece que no se entendió que ni la materia ni las ideas o ideas / energía constituyen el substrato fundamental de la realidad, porque al final del día tal materia es una materia antrópica que se define antrópicamente, no anantrópicamente, y las ideas, pues basta decir que sin lo anantrópico no vas a tener ideas. Ya desde ese ya se refuta el idealismo. Y el materialismo que quiere poner todo en piedras termina invariablemente en un idealismo también. Y aún si fuera un materialismo puro, se niega la realidad, puesto que la realidad no tiene su sustento en la materia. Eso es una afirmación completamente gratuita e indemostrada. La mera existencia del vacío cuántico ya demuestra que la materia no es el fundamento del mundo. ¿Y qué decimos de, por ejemplo, el espacio? ¿Qué rayos es el espacio? Porque no son X, Y, Z, eso no es el espacio. ¿Cuál es el substrato fundamental donde todo está? Y eso no es materia tampoco. No tiene una constitución compuesta como la materia. Bueno, en general no sabemos ni qué es directamente, pero algo es, porque todo está en algo. Y ese algo se determina como el espacio. Y ese espacio que lo constituye. Porque evidentemente, a pesar de que algo sea simple, tiene propiedades y tiene atributos también. Que algo sea unitario no quiere decir que no tenga un comportamiento. Pero bueno, la cuestión de las bacterias E. coli con la dieta keto es exactamente lo mismo. Pongo a unas cosas en otro ambiente, ya se implica el contextualismo instrumentalista, y después las modifico en base a cualquier teleología que yo esté buscando, porque claro, porque alguien dice que no traté de hacer nada, le vamos a creer, sí, serán santos como para creerles, y me da un resultado diferente. Evolución. ¿Y qué tal si baste con que dentro de la potencia de la célula, en base al contexto en el cual se encuentre, va a comportarse de una forma u otra, puesto que está en su potencia el presentar tal variación? Así como, por ejemplo, en la materia no está presente los celulares, pero sí potencialmente en base a determinadas contingencias ambientales y contextuales. Pues bueno, cuando los evolucionistas hagan un despliegue absoluto de todas las operaciones que puede llevar a cabo un ente, van a poder decir que cuando manifiestan las alteraciones a los cuales someten en el laboratorio y no en la naturaleza, podrían hablar de que pueden crear otras especies y dotar de una variación potencial en la naturaleza para ello, que evidentemente existe, pero no se llama evolución, se llama transformismo.
Por lo cual, hasta que no existe ese despliegue operacional que nos digan, esta especie puede hacer todo esto, y esto es lo que está dentro de los límites de lo que puede hacer y no puede hacer. Puesto que si en biología las cosas se definen por sus operaciones, entonces tendrán que dictaminar el despliegue operacional total de una especie para poder dictaminar que, en base a un experimento, en base a una manifestación en la realidad, esto es otra cosa. Pero no sometiendo a bacterias a dietas E. coli, no sometiendo a bacterias a dietas keto, y después decir que están haciendo evolucionar algo, cuando lo único que están haciendo es hacer que se manifieste otra potencia de lo que es lo mismo. Que en base al ambiente en el cual se encuentran, las hicieron variar. Por lo tanto, si bien las objeciones con las matemáticas, con Peter Medawar, por ejemplo, las objeciones a la biogénesis con James Tour, las problemáticas del registro fósil con Leguizamón, Boló y el padre Javier Oliveira Rabasi sirven para algo, y si a alguien les interesa, pues voy a dejar esos videos en la descripción, en el comentario fijado. Sirven, pero implican ya asumir que la evolución es una ciencia. Me parece que las objeciones aquí planteadas van más profundo a los fundamentos filosóficos del evolucionismo, no a su pretendida ciencia, que lo de científico es oropel. Ciencia en estos tiempos es Kant como es Marx, y si eso lo consideramos ciencia, no sabemos qué es la ciencia directamente. Y somos presas del argumentario sofístico y filosofista propio de la modernidad. Ciencia es lo que englobe mi filosofía, básicamente, desde la modernidad. Y paradójicamente la filosofía es la realidad, pero la ciencia también, a pesar de que la filosofía está subordinando esa realidad, lo cual termina generando más problemáticas. Pues bueno, uno esperaría estos errores por parte de iletrados, por parte de diletantes, no por parte de gente culta, de gente que de hecho dedicó su vida a beligerar contra esto. Pero si se quiere una ciencia que de hecho sea científica y una filosofía que no sea filosofista, se tienen que tomar las cosas conforme con su forma y de acuerdo a su semejanza. Y tomar una dieta keto y después decir que eso es otra cosa, o tomar un matraz y decir que eso es lo mismo que el mundo, me parece cuanto menos deshonesto intelectualmente. Y naturalmente con la carga pseudocientífica que en eso se conlleva. Que el hombre cree algo no quiere decir que en la realidad se va a manifestar. Justamente porque el laboratorio es una creación del hombre. Y es más que evidente que el mundo no es un matraz, porque el matraz demanda del hombre para crearse. Y como en la naturaleza el hombre no está, no puede pretenderse que sea ni que sea homólogo, ni que sea semejante la manifestación de lo que ahí se está viendo. Por lo tanto, si los evolucionistas quieren realmente tener un rigor científico, van a tener que demostrar que qué es lo que una cosa limita a otra en base a las operaciones. Y después aquí caemos en otro problema, que todo en biología se estudia a través de sus operaciones, pero de repente en la evolución se estudia en las totalidades, lo cual evidencia completamente el substrato filosófico del evolucionismo también, y del propio concepto de especie en general, que se quiere determinar en base a su forma y no en base a sus operaciones. Aunque bueno, eso ya es otra discusión. Y una vez que, de hecho, quitando la parte del despliegue de las potencias, en el contextualismo instrumentalista, pues hasta que de hecho en la naturaleza pase lo que de hecho tenga que ocurrir y no pretendamos homologar un rayo a una chispita y un matraz al mundo, pues van a tener más sentido sus argumentos. Sobre todo porque están obviando por completo que el hombre puede crear realidad, no en base a voluntad, porque la voluntad no va a crear realidad, sino en base a su inteligencia.
La voluntad no crea realidad, lo que la crea es la inteligencia. Por eso en el comienzo era la palabra, las palabras y solo la palabra. La palabra es la inteligencia. Y después la inteligencia barra verbo se encarnó. Y entonces ahí entendemos que la carne, voluntad. El verbo es la inteligencia. Primero la inteligencia barra verbo, después la voluntad. La voluntad no crea, porque ya supone creación. La voluntad es motriz, mientras que la inteligencia es movimiento. Es decir, que se implica en la voluntad estaticidad, mientras que en la inteligencia no. En fin, parte de la antropología que tanto les encanta a muchos esgrimir, pero de la cual no conocen nada. Y curiosamente, muchos creyentes se llenan el hocico de esto y nunca lo llevan en acto, porque les da vergüenza. Gente, no los van a tomar en serio de cualquier forma, entonces ¿qué más da? Realmente. Si no van a tomarlos en serio, si por el mero hecho de no ser serviles a ellos no los van a tomar en serio, ¿por qué les sigue dando vergüenza predicar de esta manera? Porque al final del día su creencia es oropel. No creen en nada. Y si creen en ellos mismos sería un milagro. En fin, nos estamos viendo.